Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, hoy es uno de los 4 días especiales, jueves, viernes, sábado y domingo, donde comienza la pasión de Cristo, donde comienza pues, la verdadera batalla de la fe también para nosotros. Y las escrituras hablan de dos grupos de personas que esperan la entrada al reino del cielo, pero que les será negada, como hablábamos ayer. Número uno serán aquellos que dieron su vida a Jesús por propósitos egoístas. Y esos están más interesados en las bendiciones que en aquel que bendice. Desde el principio son engañados porque los cuidados, las riquezas y los placeres de esta vida obstruyen la palabra que escuchan y confiesan, como dice en Lucas 8:15. Pero también están aquellos que, número dos, que se convierten por motivos sinceros, pero más tarde pierden su salvación, aunque algunos lo duden de que la salvación no se pierde. Y este grupo, que creo que es más pequeño que el primero, se aleja de la obediencia a su Señor. Ahora veamos, como decíamos ayer, el segundo grupo. Más adelante nos ocuparemos del primer grupo. El título de hoy es Unidos con Jesús, la batalla de la fe. Una vez más, los del primer grupo se unen a Jesús únicamente por los beneficios de la salvación. Y aunque aceptan su salvación, nunca llegan a conocer el corazón de Dios. Solo van hasta donde llega su provisión. Le buscan por su propio beneficio. Su servicio está egoístamente motivado, pero no por el amor. Jesús dice, no os conozco. En esta frase, la palabra conozco, en Mateo 7:21 al 23, una traducción del griego ginosco, en el Nuevo Testamento se utiliza para describir el encuentro entre un hombre y una mujer, como dice Mateo 1:25, y representa la intimidad. Jesús dirá, nunca os conocí íntimamente. Primera de Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. En este caso, la palabra conocido emplea el mismo vocablo griego ginosco. Dios conoce íntimamente a aquellos que lo aman, los que han dado sus vidas por él, como él mismo lo dice en Juan 15:13. Y solo aquellos que hacen esto pueden guardar su palabra. Recordemos lo que Jesús dice en Juan 14:24. El que no me ama no guarda mis palabras. La verdadera evidencia del amor a Jesús no es lo que se dice, sino lo que se vive. Y pese a cuán apasionada o intensamente se diga lo contrario, aquellos que no están sometidos a la autoridad de Dios no lo aman, lo conocen, pero Dios no les conoce íntimamente a ellos. Judas se unió con Jesús, anduvo 3 años y medio con él, parecía que lo amaba, dejó todo para seguirlo, y Judas permaneció bajo el calor de la persecución y la amenaza de muerte. No renunció cuando otros discípulos lo hicieron, como dice en Juan 6:6, echó fuera demonios, sanó al enfermo, predicó el evangelio. Y Jesús dice en Lucas 9:1 y 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y entre ese grupo iba Judas. Sin embargo, el motivo de Judas no era correcto desde el principio. Nunca se arrepintió de su manera egoísta de vivir. Reveló su verdadero carácter cuando fue a los sacerdotes principales y les dijo en Mateo 26:15, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Él mintió y aduló para ganar ventaja, como dice Mateo 26:25. Durante su tiempo con Jesús, tomó dinero del tesoro del ministerio de Jesús para su uso personal. Era un ladrón, como dice en Juan 12:4 al 6. Nunca conoció a Jesús íntimamente, aunque pasó 3 años y medio en su compañía e hizo muchos milagros, sanó enfermos, predicó el evangelio, echó fuera demonios. Pero muchos hoy, tristemente, son como Judas.
han hecho sacrificios por el ministerio, han predicado el evangelio y posiblemente hasta operaron en los dones, echando fuera demonios, sanando enfermos, aunque nunca han conocido íntimamente a Jesús. Toda su labor estaba estimulada por motivos egoístas. En Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Por eso, punto número 1, entiende, vive la vida que confiesas. La referencia al Señor en los versículos anteriores se origina del término griego kurios. El diccionario bíblico Strong de las palabras griegas lo define como supremo en autoridad o maestro. Jesús quería decir que habría aquellos que le confesarían como Señor, pero no le seguirían como su suprema autoridad. O sea, vivirían de una manera que no apoyaría lo que confesaran. Obedecen la voluntad de Dios siempre y cuando no entre en conflicto con los deseos de su propio corazón. Si la voluntad de Dios les lleva en una dirección diferente de la que ellos desean, eligen tomar su propia senda, aunque todavía llamen a Jesús Señor. Como lo pudimos ver ayer en la reunión ministerial, que es algo bueno que viene para Guanajuato, pero sin embargo no se involucran. Con frecuencia el éxito en el ministerio se mide únicamente por números, y esa mentalidad ha hecho que muchos hagan lo que sea necesario para llenar sus edificios con convertidos, sus iglesias con miembros, y para lograrlo predican a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Su mensaje es: ven a Jesús y obtén salvación, bendición, paz, amor, gozo, prosperidad, éxito, salud, y así sucesivamente. Y claro que sí, Jesús es el cumplimiento de todas estas promesas, pero los beneficios son tan enfatizados que la pureza del evangelio se reduce a una respuesta inmediata a los problemas de la vida, seguido de una garantía del cielo de por vida. Y este tipo de predicación simplemente seduce, encanta a los pecadores. Escuchan un mensaje suavizado sin oír nada acerca de arrepentimiento. Y incluso llegan a decir: dale una oportunidad a Jesús, como si Él fuera un mendigo que está tocando la puerta para que se le abras, y Él te dará amor, paz y gozo. Pero nos brincamos el arrepentimiento con el fin de ganar un convertido, entre comillas. Así que convertidos es lo que tenemos, pero ¿de qué tipo? Jesús confrontó a los ministros de sus días. Él les dijo en Mateo 23:15: recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Fácilmente se pueden hacer convertidos, pero ¿son verdaderamente hijos obedientes del reino de Dios? Estos convertidos egoístas son engendrados no solo por el mensaje que hemos predicado, sino también por el que vivimos. Jesús le aclaró a la multitud en Marcos 8:34 al 35, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Si tú te aíslas, o si tú aíslas la palabra querer de este versículo, observarás que el deseo de salvar tu vida resultará en perderla. Y observa también cuando Jesús continuó hablando acerca de perder su vida, Él no dijo: cualquiera que desee perder su vida por mi causa. Solo desear perder tu vida no es suficiente. Tú debes perderla realmente y llegar al punto, como Pablo decía en Gálatas 2:20: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El joven gobernador rico que llegó con Jesús tenía un intenso de ser salvo. Corrió a Jesús y se arrodilló ante él pidiendo vida eterna. Sin embargo, su intenso deseo no fue suficiente.
porque Jesús le dijo, te falta algo. En Marcos 10, 17 al 22, lean la historia. Y se alejó cuando se dio cuenta del precio de la obediencia. Y al menos su honestidad de este joven es de respetar, porque él admitió que tenía otras cosas más valiosas para él que Jesús. Pero hoy en día existen millones que no van a la iglesia, que con agrado recibirían los beneficios de la salvación si solo pudieran mantener el control de sus propias vidas. De alguna manera parecen darse cuenta de lo que muchos en la iglesia se han perdido. Hay un precio que pagar para servir a Dios y ellos son honestos con Dios, no quieren pagarlo. Pero por otra parte están aquellos que son engañados, que asisten a la iglesia, llaman al Señor, a Jesús Señor, y declaran su sumisión a su señorío, aunque en realidad no están sometidos a la autoridad de Dios. Van a la iglesia cuando quieren, hacen lo que quieren, no se sujetan a lo que se les dice, pero dicen que aman al Señor. Ahora, número 2, entonces estamos escuchando dos mensajes diferentes. Claro. Espero que ahora ya veas la diferencia entre la gracia que Jesús predicó y la que muchos han creído. El mensaje moderno de la gracia con frecuencia ensalza, cree en Jesús, hacen o repiten la oración del pecador y les dice, confiésalo como tu Salvador y entrarás en el reino de los cielos. Y se menciona poco acerca de la cruz o del arrepentimiento. Aquellos que se convierten de esta manera tienden a creer que cualquier desobediencia es cubierta por el comodín de la gracia divina. Como hablábamos ayer, creen que la gracia es una coartada, una licencia para pecar. Y te pregunto, ¿podría esta condición ser la razón de la falta de verdadera autoridad espiritual y poder en nuestra iglesia? Yo espero que escuches este mensaje en el Espíritu. Yo amo al pueblo de Dios y les deseo que prosperen, así como prosperan sus almas, como dice la palabra. Por lo tanto, estoy obligado a proclamar su verdad, la enseñanza y la doctrina que dan forma a las creencias y a la vida de una persona. Pero también mi corazón se quebranta por las multitudes en las iglesias que son sosegadas a un estado de tibieza. Pablo instruyó a Timoteo y le dijo en 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Debemos tener en cuenta esta advertencia. La verdad pervertida puede sonar bien y hasta puede atraer nuestro sentido de la razón, pero llevará el engaño y nos llevará a ser engañados también. La verdad de la palabra de Dios te va a alimentar y te va a edificar, aunque duela. También te va a entrenar para discernir entre el pensamiento correcto y el incorrecto. La verdad pervertida puede descalificarte para el reino, y esa es la razón por la que Dios nos amonesta, para que le demos atención total a su palabra, de forma que podamos tratarla correctamente. Por eso este estudio tiene tanto advertencia como estímulo. La advertencia es que no permitas que doctrinas incorrectas de la gracia te descalifiquen. Y el estímulo es que hay fortaleza para vivir una vida obediente a través de la gracia de Dios, que nunca falla, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Por eso hay una batalla que pelear, número 3, y es la batalla de la fe. Ahora quiero hacerte esta pregunta. Medita muy bien en la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué la desobediencia es contagiosa? ¿Se lo escuchaste? ¿Por qué la desobediencia es contagiosa? ¿Has visto alguna vez a una persona comenzar su camino en el Evangelio ardiendo por Jesús
y solo para terminar en un estado de tibieza después de un proceso de tiempo. ¿Cuántos has conocido que han hecho promesas? Señor, si tú me prosperas, te prometo que voy a diezmar y a ofrendar en esta nueva posición. Y una vez que reciben lo que tanto pidieron y anhelaron, se alejan de Dios. Y tú te preguntas, ¿cómo puede alguien con tanto fervor terminar tan aletargado en su caminar? Estas personas son víctimas de una batalla que fracasan en reconocer. Judas escribió una carta dedicada completamente a este conflicto. Y escucha lo que dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Te pregunto, ¿sientes tú la urgencia de este mensaje? Es de gran importancia. La Nueva Versión Internacional lo magnifica aún más y dice: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todos, por todas a los santos. Contender en batallar o combatir. La palabra intensamente indica un intento serio. O sea, debemos hacernos esta pregunta: ¿con qué o con quién peleamos? Yo he escuchado diferentes respuestas a esta pregunta. Unos dicen que batallamos por la fe, perdón, hablando de nuestra resistencia a los demonios en lo celestial. Aunque eso es guerra espiritual válida, como dice Efesios 6, 10 al 12, esa no es la pelea de la cual habla Judas. Podemos encontrar la respuesta en el siguiente versículo de esa carta, en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Debemos batallar por la fe, porque ciertos individuos se han deslizado en nuestras iglesias representando mal la gracia de Dios como una coartada o hasta una licencia para pecar. La palabra griega para libertinaje es aselgeía. El diccionario Strong de la palabra del Nuevo Testamento la define como lujuria o exceso lascivo, desenfrenado. Estos individuos pervierten la gracia de Dios viviendo estilos de vida carnales, desenfrenados, mientras proclaman su salvación por gracia. La Biblia Dios habla hoy nos da más luz sobre esto. Declara que estas personas, en Judas 4 dice la Biblia Dios habla hoy, toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada. Judas dijo que estos hombres también niegan al único Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Algunos de ustedes pueden estar pensando: nadie podría entrar en nuestra iglesia hoy y hablar claramente de una negación de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, tienen razón. Cualquiera que tratara de hacer eso, pues no podría llegar lejos por más tiempo que hoy, que en los días de Judas. Pero Judas señaló que esas personas se deslizan lentamente de forma inadvertida o que se han infiltrado. Nadie que niegue abiertamente a Jesús como el Cristo podría infiltrarse. El siguiente versículo aclara cómo estas personas logran colarse. Pablo le dice a Tito en Tito 1, 15 y 16: para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas las mentes y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Ellos no niegan al Señor con lo que dicen, sino con lo que hacen, con sus estilos de vida o acciones. Y al mismo tiempo creen que conocen al Señor. Y Pablo los llama impostores,
o hipócritas. En segunda de Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Un impostor es una persona que engaña a otros con un carácter asumido o una falsa pretensión, como el lobo vestido con piel de oveja. Pablo no limitó ese engaño a otros. Él dijo que su influencia se extiende a ellos mismos. Realmente creen que sirven al Señor, confiesan la experiencia del nuevo nacimiento, hablan fluidamente el lenguaje de las Escrituras, mientras participan en actividades cristianas, y la única forma de discernirlos es por el fruto de sus vidas, como Jesús lo dijo claramente en Mateo 7:18-20. Y aún más, dice la palabra en Judas 8, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu, dice Judas 16-19. Ahora te pregunto, ¿no es esta una descripción muy precisa de muchos que crean problemas en hogares, en ministerios, en iglesias? Muchas personas inocentes e ingenuas han sido influenciadas por su comportamiento. Pero dice Judas 11, ay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El comparar a estas personas con los tres hombres del Antiguo Testamento, con Caín, con Balaam y Coré, que en un momento disfrutaron de fraternidad con Dios o que estuvieron a su servicio, nos debe de alertar. Caín presentó una ofrenda desobediente y se ofendió, se rebeló contra el consejo de Dios y cometió un asesinato. Y quiero dejarte con esto es para entendidos. El primer pecado de asesinato fue por una ofrenda. El primer juicio de Dios al pueblo cuando entró en la tierra prometida fue por una ofrenda. El primer juicio de Dios a la iglesia primitiva en el libro de Hechos fue por una ofrenda. Nuestras ofrendas son más importantes de lo que tú crees. Cuidado con lo que prometes. Cuidado. Balaam fue avaro por poder, por posición, por dinero, y prostituyó la unción de su vida. Y por causa de esto, Balaam murió a filo de espada por órdenes de Dios. En Josué 13:22. ¿Cuántos no conoces como Balaam, que se desvían por la avaricia, la riqueza? Ahora ya tienen lo que tanto anhelaban, posición, dinero, éxito, trabajo, que hasta ya no tienen tiempo de reunirse, pero se están desviando de la fe. Coré también fue un sacerdote descendiente de Leví, sin embargo se levantó en oposición a Moisés y Aarón en el desierto, clamando, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16:3. Su preocupación no era que Moisés estuviera sobrecargado. Ellos querían parte de la autoridad de Moisés. Su plan oculto era promocionarse a sí mismos, insubordinándose al liderazgo señalado por Dios, y acusaron a Moisés, a quien Dios había exaltado, de exaltarse a sí mismo. Y al hacer eso, Core se colocó contra la autoridad de Dios. Romanos 13:1 y 2 es muy claro acerca de la autoridad de Dios. Su rebelión fue juzgada cuando la tierra se los tragó vivos, en Números 16:31-33. Caín, Balaam y Coré fueron incapaces de mantener sus relaciones con Dios, porque su objetivo era servirse a sí mismos. No era el servicio de Dios o de su pueblo lo que buscaban.
Judas escribió a esas personas diciendo en Judas 12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Los festivales de amor eran comidas comunes que celebraban juntos en la iglesia primitiva. Recuerden que ese era el motivo, uno de los motivos, el que se reunían, el manual de la iglesia, como le decimos en Hechos 2, 43 al 47. Cualquier clase de reunión cristiana actual podría representar un festival de amor, pero los impostores que asistían a esas fiestas eran llamados manchas por sus conductas. Jesús va a regresar por una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha, dice Efesios 5:27. Los impostores no se encontrarán en la asamblea de los rectos el día del Señor. Judas 12 dice, nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos. Las nubes sin agua ilustran el vacío de su condición. Aunque lleven apariencia de piedad, están vacíos del carácter de Jesús. Tienen la apariencia de un creyente sin la vida ni la sustancia de uno. Escucha con cuidado la siguiente declaración hecha con respecto a estas personas. Dice Judas 12, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Judas los compara con las últimas hojas del otoño sin fruto. El otoño es tiempo de cosecha cuando el fruto debería estar totalmente maduro y colgando del árbol. Y él describió a estos árboles estériles y desarraigados como 2 veces muertos. ¡Qué descripción! 2 veces muertos. Para estar 2 veces muerto, tú tendrías que estar muerto una vez, revivir y luego vivir otra vez. Esto describe a la gente que estaba muerta sin Cristo, pero luego recibieron salvación solo para morir otra vez, porque permanentemente se apartan de Él en sus corazones. Y aquí llegamos a este punto que te quiero dejar con esto. Mañana vamos a continuar. Y te pregunto, escúchalo bien. Una vez salvo, ¿siempre serás salvo? Como dicen los calvinistas, neocalvinistas hoy en día. Una doctrina muy engañosa se ha propagado en medio de la iglesia, que proclama que una vez que una persona es salva, no hay manera de que pueda perder su salvación. Y este es un asunto controversial, aunque innecesario, porque la única razón por la cual es controversial es porque algunos enseñan o han torcido las escrituras, hasta dicen lo que queremos escuchar en oposición a la verdad divina. Si el corazón de una persona está puesto en un asunto, esa persona va a dirigir toda la escritura por donde ella cree, en lugar de creer en lo que lee. Por eso te reto a examinar lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Pero no filtre las escrituras a través de las enseñanzas del doctor fulano o del personaje fulano. Compara versículo con versículo y escucha lo que el Espíritu de Dios te dice. Escucha con tu corazón. Él no te va a mentir. No hay razón para temer la verdad si amas a Dios, porque si le amas verdaderamente nunca querrás dejarle. Pero primero necesitamos determinar qué versículos se refieren a individuos que han sido salvos. Y hay un buen ejemplo en Santiago. Santiago 5:19 al 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. ¿Sí entiendes? Dice muerte un alma, no un cuerpo. Y cubrirá multitud de pecados. Observa que Santiago dijo, hermanos, y si alguno de entre vosotros, él se estaba dirigiendo a aquellos que solo piensan que son cristianos. Estaba describiendo a un creyente que se había desviado del camino de la verdad. Una vez más observa que Santiago llamó pecador a un hermano que se desvió de la verdad. Si ellos no se devuelven por arrepentimiento, su destino es la muerte.
Y Judas los describió como 2 veces muerto. Es obvio a partir de Santiago que una vez estas personas estuvieron vivas en Jesús. El libro de Proverbios amplía este punto. En Proverbios 21:16, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Para desviarse de la verdad, primero hay que andar en ella. Pero una vez que una persona se desvía de la verdad, si no regresa a la senda de rectitud, su destino final será la compañía de los muertos, que es el infierno. Pedro escribió en 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Pero antes de seguir adelante, pregúntate, ¿sería salva una persona que haya escapado a la contaminación de este mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo? Sin duda alguna debe responder que sí. Así que Pedro está hablando acerca de personas que han sido salvas. Pero ahora mira lo que dice en el verso 20 y 21. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estas personas regresaron al mundo, fueron superados por su poder y no buscaron restaurar su relación con el Señor. Los reincidentes pueden regresar al Señor a través de un arrepentimiento genuino, pero si permanecen enredados, es mejor para ellos no haber conocido nunca el camino de la rectitud. En otras palabras, a los ojos de Dios, es mejor nunca haber sido salvo que recibir el regalo de la vida eterna y darle la espada permanentemente. Te dejo con esta pregunta. ¿Cómo podría ser mejor no haber conocido nunca el camino de la rectitud? Me la repetiré de nuevo. ¿Cómo podría ser mejor no haber conocido nunca el camino de la rectitud? Uy, y prepárate para mañana. Prepárate. Si hoy nos confrontó, mañana que celebramos 2024 años de la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz, nos va a confrontar aún más. Por eso nunca olvides, la única manera de pelear la batalla de la fe es unidos con Jesús. Por eso el título, Unido con Jesús, la batalla de la fe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día hermoso, maravilloso, este jueves que se conmemora, Señor, el inicio de la pasión tuya en la cruz del Calvario. Señor, que traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, convicción de pecado, que nos arrepintamos y que volvamos al camino, como lo acabamos de leer. Mejor fuera no haberte conocido que ahora que te conocimos nos apartamos de ti, Señor. Es tiempo de reflexión, de meditación en esta semana, como lo hemos estado proclamando, Señor, dándole libertad a tu espíritu para que lo obre en cada uno de nosotros. Señor, que tú puedas obrar con libertad en nuestra vida, porque el único que puede convencer de justicia, de pecado y de juicio es tu Espíritu Santo. Señor, y que podamos hablar tu palabra sin miedo a ofender, porque la palabra ofende, porque tu palabra es un evangelio que ofende. Tú nunca te preocupaste por las consecuencias de decir la verdad, y tampoco nosotros debemos de hacerlo, sino debemos de hablar tu verdad, no nuestra verdad, tu verdad respaldada por tu palabra, Señor, sin miedo a las consecuencias. Tú fuiste a la cruz y tú llevaste la ira del Padre por nuestros pecados, y lo menos que podemos hacer, Señor, es hablar tu palabra con verdad para ser dignos de esa misericordia, de esa gracia inmerecida. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.